Muchas gracias, Nuria. Andaba buscando mi presentación. Perdón, es que no la veo en el escritorio. Bueno, es que no sabía que la habíamos metido en la carpeta. Bueno, primero agradecer a las coordinadoras que hayan contado conmigo para estar aquí. Es un placer estar en esta mesa. Paso con esto. Bueno, en Cushing no hay tanta medicina de precisión como en acromegalia. Lo más importante es tener la idea de que, y voy a hablar de enfermedad de Cushing, claro, es una enfermedad poco frecuente, habitualmente esporádica. Un punto muy importante es que el diagnóstico se retrasa en muchas ocasiones y eso conlleva que, como esta enfermedad puede cursar con mortalidad fundamentalmente por riesgo cardiovascular y mucha morbilidad, cuando diagnosticamos al paciente a veces ya tiene todas las comorbilidades. Diagnosticar y tratar el Cushing es un reto, siempre es un reto, y el mayor reto para el médico es que no sea un reto para el paciente. Entonces, para ello es imprescindible realizar dos cosas: un abordaje multidisciplinar, a ser posible que todos los miembros tengan experiencia en Cushing, y por otra parte, intentar hacer una medicina lo más individualizada posible. Y el futuro nos llevará hacia una medicina de precisión. Figuraros que la cirugía, que es el tratamiento inicial en la mayoría de los casos, requiere un neurocirujano experto. La definición a día de hoy de neurocirujano experto es que lleve más de 200 hipófisis operadas. Bueno, a lo mejor casi pocas de ellas van a ser Cushing. Para hablar de curación, teniendo en cuenta que queremos que el cortisol después de la cirugía, no voy a entrar en los plazos para medirlo, baje por debajo de 2 microgramos, pues en manos de un cirujano experto se consigue un 80% de curación en el caso de microadenomas y hasta un 60% en macroadenomas. Muy importante que después de la cirugía, como van a quedar en insuficiencia adrenal, si es que ha habido curación en la mayoría de los casos, pues hay que hacer sustitución hormonal. Lo más importante es tener en cuenta que hay una posibilidad de recurrencia y tendremos que seguir al paciente de por vida. Y a veces, con la decisión del comité, hay que repetir la cirugía si no ha habido curación o ha habido recurrencia, y para ello hay que estar muy seguros de que en realidad es una enfermedad de Cushing y no un Cushing ectópico. No quiero que os aprendáis miréis las tablas, que yo lo único que quiero contar es que lo que voy a contar está dicho, porque son muy pequeñas. He empezado a hablar por cómo monitorizar la recurrencia, porque esto nos va a servir para más cosas. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Pues quizás el mejor sea medir cortisol en saliva nocturno. ¿Por qué? Porque es el primer parámetro que va a denotar que ha habido recurrencia. Por supuesto, valoraremos cortisol libre en orina de 24 horas y test de Nugen con cortisol tras dexa, tras 1 miligramo de dexa. Parece que el test de desmopresina, que no utilizamos habitualmente, sería como el primero que diría, aunque cuando todavía no vemos otra vez el microadenoma, que va a repetirse. He dicho que el Cushing es normalmente esporádico, muy raramente aparece en el seno de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o la tipo 4 en el complejo de Carney, en el síndrome de Lynch o en DICER1, y para avanzar hacia la medicina de precisión va a ser imprescindible al mayor corto plazo posible conocer el estado mutacional del tumor. Es decir, que estudiemos el tumor y ver si hay mutaciones somáticas que puedan orientarnos. Lo que más está escrito ahora, pues es valorar la proteasa específica de ubiquitina, la 8 en concreto, que está está relacionada con el factor de crecimiento epidérmico y está presente hasta en la mitad de los tumores, es más frecuente en mujeres, y los tumores
en los que está presente son más pequeños y menos invasivos, pero sin embargo, fijaros que tienen menos tendencia a la remisión tras la cirugía. Luego, si tenemos presente, tenemos ya que estar al tanto de que probablemente se quede con enfermedad persistente. Y como ventaja, tienen mayor expresión del receptor tipo 5 de la somatostatina, y esto ya nos hace pensar que probablemente luego pues sea útil el pasirreótido. En los que son wild type para USP8, pues fijaros que hay USP48 en menos del 23%, tanto USP8 como USP48 son más frecuentes en mujeres con tumores más pequeños. También se han visto mutaciones en BRAF, a las que estamos acostumbrados para el papilar, en BRAF V600, en el 16,5% de los wild type para USP8. Esto fundamentalmente en los chinos. Además, mutaciones en TP53 y en ATXR se correlacionan con tumores más agresivos y en concreto con carcinoma y suponen una mayor dificultad para el manejo. Luego, habitualmente cuando operamos nos dicen que inmunohistoquímica positiva para ACTH, todo lo más nos dicen P53 y ahí nos quedamos. Y sin embargo, para hacer una terapia cada vez más personalizada, debiéramos conocer el estado mutacional. Entrando en los inhibidores de la esteroidogénesis, porque lo que nos interesa cuando el paciente nos llega con un hipercortisolismo es controlar cuanto antes la enfermedad. Y también después de una cirugía que no ha sido exitosa o en la recurrencia o mientras esperamos a que haga efecto la radioterapia, que luego veremos cuando lo utilizamos, tendremos que utilizar algo que inhiba la producción de ese cortisol que está tan elevado. Por supuesto, no voy a entrar en los puntos de la síntesis de la esteroidogénesis que actúan cada uno de los inhibidores, pero fijaros que hay algunos que luego hablaré un poquito más, pero algunos que influyen en diversos pasos de la esteroidogénesis. Esta tabla obviamente no es para que la miréis, es para que tengáis en cuenta que cuando iniciamos una inhibición de la esteroidogénesis con fármacos dirigidos al adrenal, tenemos muchos factores que meter en nuestra mente y solo un paciente para tratarlo. Y cada paciente debe necesitar un tratamiento. Lo ideal es que, como en otras enfermedades, tuviéramos una calculadora que dijera si está entre 1 y 3 le vamos a poner ketoconazol, si está entre 3 y 5 le vamos a poner metopirona. Para eso tenemos que conocer muy bien cómo actúan, qué dosis podemos usar, cuáles son sus efectos secundarios, qué podemos esperar, hasta qué punto ese fármaco puede reducir la producción de cortisol. Y con todo eso metido en la cabeza y con el sexo del individuo y si tiene una serie de características que vamos a valorar ahora, los fármacos que toma, otras comorbilidades, pues tendremos que elegir un fármaco u otro. Fijaros que el ketoconazol, que es uno de los más utilizados, más ampliamente utilizados, tenemos que saber que puede alargar el QT. Entonces resulta que un paciente le tenemos que preguntar qué fármacos toma, porque hay muchos fármacos que interaccionan para alargar ese QT. Sabéis que cuando se alarga el QT puede haber tosa de Points y entonces hay más arritmias y tenemos que estar muy al tanto en esos pacientes. Alargan el QT fármacos como los diuréticos tiacídicos, que los usamos en el Cushing para el control de la hipertensión, porque producen hipocaliemia. Cualquier circunstancia que curse con hipocaliemia, hipomagnesemia o hipocalcemia puede alargar el QT. Por ejemplo, si usamos ketoconazol, tenemos que tener en cuenta que si es un individuo que va a necesitar tomar inhibidores de la bomba de protones, debiéramos no utilizar esos inhibidores, y si es imprescindible que los utilicen, no debiéramos ponerle ketoconazol porque se absorbe mejor en medio ácido y no debemos utilizar inhibidores de la bomba de protones. Hay que tener en cuenta que el ketoconazol produce hipogonadismo masculino
Yo ya desde hace muchos años no empiezo en los varones con ketoconazol y había gente que me decía, pero ¿por qué pones tanta metopirona cuando no usábamos tanta? Bueno, hay que tener una serie de factores para utilizar cada uno de ellos. Uno muy importante es cómo queremos que se controle el hipercortisolismo. Queremos que sea en un plazo muy recortado de tiempo, en un plazo más prolongado. Sí que tenemos mucha prisa por controlar el hipercortisolismo porque el individuo no está bien, tendremos que usar metopirona o ahora más recientemente osilodrostat y valorar que, bueno, normalmente en enfermedad de Cushing no nos suele correr tanta prisa. Sí, por ejemplo, cuando es un Cushing ACTH ectópico, que en esas ocasiones sí que puede haber un hipercortisolismo muy grave que puede comprometer la vida del individuo. En la metopirona, pues tener en cuenta que vamos a conseguir una rápida disminución de cortisol libre urinario. Se dice siempre que hay que monitorizar, como también pasa con el osilodrostat, la posibilidad de hiperandrogenismo en las mujeres. Yo con osilodrostat no tengo tanta experiencia, con metopirona sí que la tengo y muy pocas mujeres el hirsutismo que les provoca la metopirona es mayor del que les había producido el síndrome de Cushing. El mitotane quedaría reservado para carcinoma suprarrenal en principio, aunque hay algunos grupos franceses que sí lo usan, sobre todo en combinación. El mitotane hay que tener en cuenta que es adrenolítico, es decir, que puede alterar y producir insuficiencia suprarrenal o definitiva o en largo plazo, con lo cual hay que tener cuidado en la enfermedad de Cushing. Estaría limitado, por supuesto, su uso en mujeres que desean un embarazo próximo y sobre todo porque aunque lo retiraras, su efecto dura mucho a largo plazo, igual que estamos viendo que ocurre con el osilodrostat, que lo retiras, que cuando lo retiras sigue teniendo efecto durante un periodo de tiempo importante. Hay que tener en cuenta que todos pueden producir insuficiencia suprarrenal. Y que tenemos algunos casos, por ejemplo, el osilodrostat, a lo mejor empiezas titulando la dosis, empiezas a subir y en cuanto subes nada o casi mantienes la misma dosis, de repente desarrollan insuficiencia suprarrenal. Entonces hay muchos que utilizan el bloqueo más reemplazo y ponen hidrocortisona para evitar que en esos periodos que puede el individuo entrar en insuficiencia suprarrenal, y cuando vemos los efectos secundarios, muchos son de insuficiencia suprarrenal. Dice, astenia de grado importante. En realidad es insuficiencia suprarrenal. El etomidato quedaría reservado para situaciones de emergencia que yo creo que en el caso del Cushing hipofisario no se dan. Sería para ACTH ectópico que el individuo tiene un hipercortisolismo muy grave, requiere su utilización in nubi, y el levoquetoconazol, pues hombre, es todavía prácticamente no está en uso, y la ventaja que tendría sobre el ketoconazol es la posibilidad de menor hepatotoxicidad, que en el ketoconazol es evidente, y que a veces nos quedamos tranquilos con pedir unas transaminasas a la semana, a las 2 semanas, y sin embargo la hepatitis tóxica por ketoconazol puede aparecer hasta los 6 meses del inicio del tratamiento. También tenemos que tener en cuenta otros factores: el precio, dónde estamos. Hay algunos fármacos que sí están aprobados por la EMA, pero son fuera de indicación para la FDA, y bueno, pues hay algunos fármacos. Todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta y conocer muy bien sus mecanismos de acción, sus efectos secundarios y lo que tendremos que controlar. Otro punto muy importante a controlar cuando estamos utilizando inhibidores de la esteroidogénesis es que si hay un tumor hipofisario, hay un resto que puede crecer, siempre tenemos que tener en mente que puede haber un crecimiento de ese tumor, que puede ser bien porque el feedback del cortisol va a estar alterado, pero también, y probablemente más posible, es por la propia agresividad del propio tumor. Pero siempre tenemos que tener en mente que hay que vigilar ACTH. Y si tenemos elevaciones de ACTH o
si pensamos que ha podido volver a haber crecimiento, realizar resonancia a los 6 meses de haber empezado el tratamiento y luego más dilatados en el tiempo según los niveles de ACTH. Eso tenemos que meterlo todo a la vez, porque el paciente está ahí y a veces cuando preparas la consulta tienes un poquito más de margen para decidir cómo inicias el bloqueo de la esteroidogénesis. Estos estarían dirigidos al adrenal, pero si queremos hablar de fármacos dirigidos a la hipófisis, tenemos fundamentalmente el pasirreótido. Consigue un 40% de normalización de los niveles de cortisol libre urinario. Está aprobado para pacientes con enfermedad de Cushing en los que no se puede realizar cirugía, sobre todo en casos de macroadenomas. Es raro, normalmente la enfermedad de Cushing cursa con un microadenoma, pero en macroadenomas o cuando después de la cirugía hemos dejado un resto evidente. También puede prolongar el QT y tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando luego hablemos de combinaciones todavía habrá que tener en cuenta esta opción. La cabergolina. Bueno, pues la cabergolina está fuera de indicación, la utilizamos, pero tenemos que saber que estamos usando fuera de indicación. Muy importante tener en cuenta, por ejemplo, si es un paciente con un trastorno bipolar o si puede desarrollar un trastorno del comportamiento. No sería un candidato para empezar con cabergolina. A veces, cuando lo inicias, como siempre que lo iniciamos en prolactinomas, pues hay que estar al tanto cada día más de esas alteraciones del comportamiento que se pueden desarrollar. Hay que también, por supuesto, valorar la posibilidad remota, por cierto, de la valvulopatía cardíaca por cabergolina, que no aparece normalmente a las dosis que la utilizamos en hipófisis, pero que habría que controlar. En cuanto al bloqueo del receptor de glucocorticoides voy a hablar muy poquito, solo voy a hablar un poquito de mifepristone. Sabéis que puede controlar la producción de cortisol, pero que no tenemos parámetros para hacer su seguimiento, parámetros bioquímicos para hacer su seguimiento adecuado. Si vemos que el individuo no se controla, ¿podemos combinar tratamientos? Pues sí, y a veces no queremos llegar a dosis máximas y combinamos tratamientos, pero ahí también hay que saber muchísimo lo que estamos combinando. Muchos consideran que, y yo creo que lo hemos usado todos, asociar metopirona con ketoconazol o asociar con osilodrostal más recientemente para conseguir un control del hipercortisolismo, a veces incluso no llegando a dosis máxima. Utilizar ketoconazol con cabergolina y pasirreótido pues estaría indicado pues cuando necesitamos, además, o hay resto tumoral o sospecha de que puede crecer o tenemos que hacer tratamiento sobre la hipófisis. Si asociamos ketoconazol y pasirreótido, acordaros del QT. ¿Qué factores nos van a hacer seleccionar un individuo para hacer tratamiento médico? Pues los que os he comentado. Que necesitemos un tratamiento u otro, que necesitemos rapidez de acción, el caso del osilodrostat y la metopirona. En enfermedad moderada, que hay tumor residual, valorar pasirreótido cabergolina. En mujeres embarazadas o que tienen deseo de gestación, considerar siempre, si vamos a hacer bloqueo, cabergolina o metopirona. Conocer bien las intolerancias y los efectos secundarios y considerar siempre el coste y la duración prevista del tratamiento. Hay fármacos que son muy caros y que podemos tener que utilizar mucho tiempo. Este es el algoritmo de cómo tratamos una enfermedad de Cushing. Pues habrá que valorar si ponemos tratamiento preoperatorio o no. Pues todo depende de cuánto vaya a tardar nuestro neurocirujano en operarle, de qué grado de enfermedad tiene el individuo y si necesitamos corregir lo más posible o controlar sus comorbilidades antes de la cirugía.
En algunos casos, pues sí que vamos a tener que poner, sobre todo si se va a retrasar el tratamiento quirúrgico, pues inhibidores de la esteroidogénesis para llevar al paciente en la mejor situación posible a la cirugía. Tratamiento prequirúrgico no. El tratamiento por excelencia es la cirugía hipofisaria, por supuesto por neurocirujano experto. En los casos en que bueno, pues hacemos esa primera cirugía, que el paciente se cura, fenomenal. A veces requiere un tiempo para valorar el cortisol, no solo de forma inmediata, porque a veces tarda en recuperarse. Después, asociar siempre, después de la cirugía, si ha entrado en insuficiencia adrenal, que sería lo deseable para considerar curación, pues que hay que asociar tratamiento con hidrocortisona. En los casos de recurrencia, aquí es muy importante que se tome una decisión multidisciplinar de si se vuelve a operar o si hacemos otros tratamientos. Por supuesto, para pasar a una segunda cirugía hay que estar seguros que es de origen hipofisario. Y obviamente diréis, pues si es de origen hipofisario, pues a veces, si no se ha hecho un cateterismo previo, es obligado a hacerlo, sobre todo porque si en la primera cirugía y hay persistencia de la enfermedad, no hemos encontrado tumor propiamente dicho. Siempre, entre tanto, usar tratamiento médico para inhibir la esteroidogénesis. ¿Qué otros tratamientos podemos plantearnos? Pues la radioterapia. La radioterapia clásicamente decíamos para Cushing, estereotáxica fraccionada en 30 dosis con 40-50 grays. Sin embargo, cada vez hay más artículos que hablan de radiocirugía en una única dosis y una dosis más baja de 20, porque empieza a haber con esto mejores resultados. ¿Qué problema tiene la radiocirugía? Pues que tenemos que tener una distancia con el quiasma. Es decir, tiene que haber por lo menos entre 3 y 5 milímetros con el quiasma para poder dar esa dosis única. Luego tenemos que seguir individualizando. Tenemos que decir, ¿se puede dar radioterapia y qué tipo de radioterapia vamos a dar? ¿Cuándo utilizamos radioterapia? Pues cuando hay contraindicación para la cirugía o cuando la enfermedad es persistente y se ha decidido no realizar ya más cirugías y dar directamente la radioterapia. Hasta que esta hace efecto, otra vez volvemos a seleccionar qué inhibidor de la esteroidogénesis utilizamos. Fijaros que podemos llegar hasta la adrenalectomía bilateral. Esto es raro en enfermedad de Cushing. A veces sí lo hacemos más en Cushing ectópico, que no tenemos otra manera de controlar la enfermedad, pero sí que hay casos y hay que tener en mente que a lo mejor una mujer que desea gestación próxima, necesitamos que se controle cuanto antes de verdad su hipercortisolismo. ¿Qué problema tenemos con la adrenalectomía bilateral? Pues que existe tendencia a que el tumor hipofisario bueno, pues crezca y eso puede requerir tratamientos y tenemos que estar con mucho control. Dicen que no se ha visto crecimiento con el embarazo en mujeres que se ha hecho adrenalectomía bilateral. Experiencia, pues la verdad es que no tengo ninguna, pero se plantea como una posibilidad. Posibilidad en niños que sabemos que el Cushing está alterando su crecimiento y que necesitamos una corrección lo más rápido posible. Pues bueno, pues es una posibilidad para alcanzar pues ese crecimiento que tiene que tener el niño que vemos. ¿Qué tenemos que tener en mente también? Las complicaciones del Cushing y sus comorbilidades. Tenemos que tener en cuenta que el Cushing aumenta mucho es un estado de hipercoagulabilidad y hay un aumento de fenómenos tromboembólicos. En el paciente nuestro, en el que tenemos delante, tendremos que valorarlo si hay que anticoagular, hacer profilaxis de esa hipercoagulabilidad utilizando heparina de bajo peso molecular. Obviamente no lo tenemos que utilizar en todos. Lo que más riesgo da de tener un evento tromboembólico es haber tenido otro y a lo mejor en un paciente que ya lo ha tenido debemos utilizar heparina. En el preoperatorio pues se dice que a veces 2 o 3 semanas antes en pacientes de riesgo convendría empezar con anticoagulación, retirar
inmediatamente antes de la cirugía, 2 o 3 días antes, y reanudarla 2 o 3 días después, y no está muy definido por cuánto tiempo mantenerla. Por supuesto, con la curación de la enfermedad revierte en parte esa hipercoagulabilidad. Es muy importante manejar las complicaciones, la enfermedad, la densidad mineral ósea, el riesgo de fractura, tener en cuenta que la densitometría no puede valorar a veces adecuadamente cuál es el estado óseo de nuestro paciente. Habrá algunos que habrá que recurrir a usar bifosfonatos. Será muy importante durante todo el tiempo monitorizar cómo está sus niveles, su enfermedad de Cushing, midiendo pues, niveles de cortisol nocturno, como hemos dicho antes, que nos van a detectar rápido esa persistencia, o también cortisol libre urinario y cortisol tras 1 miligramo de Dexa, que tardarían más tiempo. Siempre hay que intentar ver qué fármacos vamos a utilizar. Otro punto muy importante como complicación es la deficiencia de hormona de crecimiento. En el paciente adulto no nos importa tanto, pero en el niño con Cushing tenemos que estar muy alertas de que inmediatamente después de la cirugía, se dice que hay que esperar entre 2 o 3 meses, hay que valorar si hay deficiencia de GH y, por supuesto, si la hay, empezar el tratamiento cuanto antes. Os he traído un artículo porque hay algo de lo que casi siempre nos olvidamos. No voy a decir que alcéis la mano para preguntar cuántos pedís un ecocardio a un Cushing. Parece que un ecocardio a una acromegalia no se lo negamos a ninguna, pero a un Cushing, ¿a cuánto se lo pedimos? Bueno, pues resulta que el paciente con enfermedad de Cushing o con síndrome de Cushing en general tiene un riesgo cardiovascular muy alto y además, y muy importante, tiene una disfunción hemodinámica muy importante. Y resulta que el paciente con Cushing de lo que se muere fundamentalmente es de cardiopatía isquémica. Pero resulta que además tenemos que tenerlo en mente desde el primer día. Pensamos que la afectación cardíaca va a ser tardía, como muchos pacientes tardan mucho en diagnosticarse, ya nos llegan con ella, pero os he traído un estudio que es de un hospital militar polaco. Bueno, tiene sus luces y sus sombras, pero compara 54 pacientes que teóricamente les han acabado de diagnosticar de Cushing y tienen un Cushing de corta evolución, eso sería entre comillas, con 54 controles. Y les hacen una impedanciometría cardiotorácica. Sabemos que el ecocardio es normal durante muchísimo tiempo, que si monitorizamos la tensión arterial, puede estar el individuo con una disfunción hemodinámica importante y no reflejarse en esa monitorización. Sin embargo, la impedanciometría cardiotorácica permite una monitorización no invasiva de una serie de parámetros que nos van a hablar de la disfunción hemodinámica. Estos pacientes tienen esas diferencias con respecto a los controles que se podrían resumir en que tienen una mayor vasoconstricción y, por tanto, una mayor resistencia vascular periférica, aunque todavía no veamos unos niveles de tensión tan elevados cuando los monitorizamos. Tienen otros trastornos de la hemodinamia y detectarlos precozmente haría que intensificáramos el tratamiento en esos pacientes para controlar ese problema que es la afectación cardíaca por Cushing y que a veces se nos olvida. Tanto el tratamiento, para concluir, podríamos decir que tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad de Cushing constituyen un reto en la mayoría de los casos. Y el otro día le decía a Susan Webb, que yo creo que es una experta de verdad, bueno, lo cree todo el mundo, que el Cushing es para los que les gustan los retos, porque es un reto continuo, que hay que realizar un abordaje multidisciplinar, que cuando vamos a iniciar un tratamiento hay que seleccionar el más adecuado teniendo en cuenta todas las características del paciente y en la medida de lo posible empezar a estudiar el tumor y ver qué mutaciones hay en ese tumor para en el futuro más inmediato realizar una medicina de precisión, que
necesitamos disponer de mejores marcadores de actividad y control de la enfermedad, pero nos tenemos que meter en la cabeza que con los que tenemos a día de hoy hay que monitorizar mejor el tratamiento y que, por supuesto, hay que optimizar el control de las comorbilidades teniendo todas en cuenta, incluso a veces algunas que esperamos que solo se produzcan tardíamente. Muchas gracias.